Bien, vamos a retomar la agenda. Quiero invitar al escenario al doctor Ricardo Ruiz, líder del sector minero energético de Ernst Young, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Financiero y Bursátil y en Derecho Minero Energético. Además cuenta con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Florida. El doctor Ruiz nos hablará sobre un tema de relevancia mundial: petróleo a menos de $30. ¿Qué hacen otros países para aguantar y atraer inversión en materia fiscal? Doctor Ruiz, bienvenido. Nuevamente, por favor, invito a los asistentes a tomar asiento. Vamos a disponernos para escuchar la siguiente intervención. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy rápidamente a la Andy, a Jaime Concha y a Eduardo Chaparro por la invitación, al Reino Unido, a sus diplomáticos y delegados, y muy especialmente a Bruce McMaster por la ayuda con el aire acondicionado. De lo contrario, no podría estar en esta presentación con el estado de voz que tengo en este momento. Este estudio que vamos a presentar acá es un estudio que preparó EY en nuestro centro de energía en Dubái, en razón a la caída del petróleo, en aras de entender cómo se están comportando los países ante la caída, qué reacciones están teniendo los gobiernos y sobre todo cómo están diseñados los sistemas fiscales frente a esta situación tan dramática. En esa medida la presentación, me excuso, está en idioma inglés, pero básicamente está o consiste en importante información numérica. La agenda que vamos a tocar en este momento son cuál es el nuevo entorno de precios, cuál es el impacto en las compañías de upstream, cuál es el régimen fiscal y los conceptos claves que hay que entender. Para poder hablar de recomendaciones o entender cómo los comportamientos de los países, es muy importante entender diseño de política fiscal en materia petrolera. Vamos a tomar la mitad del tiempo en ese sentido. Y por último, vamos a hablar de las tendencias que estamos viendo en materia de regímenes fiscales upstream que están aplicando los gobiernos de los distintos países productores. Entonces, en primera medida, lo que hemos visto es que en los últimos 10 años, con los altos precios, la tendencia de los países ha sido subir significativamente tanto las regalías como los impuestos. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, en razón a la sostenibilidad del precio alto, los distintos regímenes se han acostumbrado, se han diseñado a tener una referencia de precio de $100 que ha sido la base para construir los modelos a futuro. Muchos de los países en el mundo tienen una significativa dependencia en sistemas basados en regalías o en sistemas de impuestos a la exportación, lo que implica que generalmente están gravándose la producción o los ingresos brutos. En este momento, lo que queremos responder, o las preguntas que queremos responder con esta presentación es: ¿qué tan sostenible están los países, qué tanto se están preparando los países para aguantar una situación de precios bajos, y si es necesario que empiecen a revisar sus sistemas para poder ser más flexibles? Y por último, vamos en razón al tiempo a ver un par de países que nos van a dar una respuesta bien interesante frente a cómo se están comportando. El primer bloque, que tiene que ver con el diseño de política fiscal en el upstream, hay que entender unos conceptos claves bien importantes. En principio, hay dos puntos clave en materia de política fiscal petrolera, en materia de government take. Primero, el nivel de government take. Esto es la cantidad de recursos que salen del proyecto para destinarse al pago de obligaciones fiscales, parafiscales o obligaciones contractuales con los gobiernos. Y de otra parte es la composición de ese government take, que puede llegar a ser un poquito, perfecto, esta charla, más importante que el nivel mismo. En materia de composición es importante tener en cuenta
lo que es la tipología del tributo y los atributos mismos del tributo del pago. En esa medida vemos que los países pueden escoger entre una gran variedad de impuestos sobre la renta, regalías, impuestos especiales al petróleo o, como últimamente ha venido pasando, tributos renta recurso que los vamos a ver aquí en detalle sus efectos. Sin embargo, en materia de tributos, algo que es muy importante y que es de la esencia del tributo, independiente de cómo se llame, es la forma como pagan impuestos o cómo se utilizan para cobrar impuestos, y es en aquellos sistemas o aquellas que tienen un atributo que sigue la producción y que es, o el ingreso bruto, y que es insensible a los costos, es un sistema tipo regalía. En cambio, hay otros sistemas que son más sensibles a los costos, que los llamamos sistemas basados en la utilidad. Dependiendo, el government take no necesariamente sigue la tipología del contrato. O sea, sabemos que existen contratos de concesión, contratos de producción compartida, contratos de servicio, pero el contrato mismo en sí no nos fija la pauta en materia de government take. En esa medida, mirando la gráfica, voy a detener acá un momento. Lo importante de la gráfica es ver cómo dentro de la vida del proyecto, donde viene el flujo de caja, vemos que a lo largo de la vida del proyecto se vienen o se adelantan cargas a lo largo del ciclo, encontrando primero bonos por firma de contratos, IVAs y aranceles que gravan la entrada de bienes de capital al inicio y a la exploración. Después encontramos algo bien importante, y es tan pronto empieza la línea de producción, los países se ven muy tentados a gravar inmediatamente con regalías la producción que está saliendo. Sin embargo, nunca tienen en cuenta este gap, que tiene que ver con el momento de repago de la inversión por parte del petrolero. Existen, esto que estoy ponteando acá, o sea, estos tres escenarios, son sistemas como el colombiano, que lo que hace es grabar muy fuertemente la entrada. Graban etapas tempranas del proyecto, lo cual en términos de government take se llama un sistema cargado al inicio o front-end loaded, que básicamente afecta muy fuertemente los proyectos. Y existen ya después la entrada de los impuestos de renta, que como lo ven empieza desde el momento mismo en que se empieza a producir, pero en razón a las pérdidas fiscales acumuladas, pues el impuesto se empieza a pagar un poquito después. Y tenemos también los impuestos de renta recurso, estos que están acá arriba, que estos sí siguen el repago de la inversión. ¿Qué es importante en materia de política fiscal? Es que incluso en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que tiene una sensibilidad al costo, los sistemas fiscales necesariamente contemplan beneficios, que aquí en adelante lo voy a llamar allowance, para no satanizarlo. El allowance básicamente es la forma como yo corrijo y hago que el sistema llegue a ser neutro o que llegue a ser progresivo, o de alguna manera le permito al inversionista controlar sus presupuestos y tener relativa certeza de cómo está cumpliendo esos proyectos, esos modelos financieros que había utilizado para realizar su inversión. En materia de incentivos, de allowance, es muy importante saber en qué sistema yo estoy actuando. Si estoy en un sistema tipo atributo regalía, como es el caso colombiano, es muy necesario la utilización de los incentivos, porque al ser un sistema que carga al arranque y que nunca tiene en cuenta la recuperación de la inversión, es mucho más importante la utilización de estos allowance para que se puedan corregir las distorsiones y los cambios abruptos de la legislación. Por eso es muy importante y necesario tener ese tipo de allowance en materia de este tipo de sistemas como el colombiano. En un sistema tipo utilidad también es necesario los allowance. O sea, no es cierto que si yo voy a un sistema de utilidad no voy a necesitar los allowance. Los allowance en ese caso los utilizamos
cuando yo voy a adelantar producción en campos muy costosos como costa afuera, en proyectos de no convencionales y en proyectos de difícil acceso, en proyectos de frontera. En esos casos los allowances también se utilizan para efectos de poder hacer que los proyectos sean económicamente viables. Con la entrada de estos nuevos sistemas de impuestos tipo renta-recurso, lo que se trata de entender es el ciclo de caja en las compañías. Y en esa medida, el propósito de este tipo de impuestos es poder gravar un poco más la parte final del proyecto en donde están las grandes utilidades, pero esto de alguna manera debe permitir que los proyectos puedan extenderse un poquito más en el tiempo, porque el sacrificio de caja está controlado. Situación que no ocurre en sistemas de regalía como el de nosotros, en donde la caja es fuertemente castigada al inicio del proyecto, al inicio de la producción, excúsenme, o en un momento de precios altos como es en este momento. Habiendo dicho eso, es importante ver dónde está Colombia. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de cómo está Colombia, Colombia es un país que tiene un government take alto y es muy poco competitivo, porque no responde a la sensibilidad de los costos, solamente a la sensibilidad del precio, y eso tiene un efecto muy fuerte que afecta incluso la viabilidad del proyecto en un escenario de precios bajos. Tampoco es un sistema elástico que permita corregir rápidamente las situaciones que se van presentando por cambios en el entorno geopolítico, la situación de precio, porque al ser un sistema de regalía, es un sistema que está muy definido en la ley que impide rápida reacción frente a situaciones como las que nosotros estamos pasando. Entonces, simplemente ahí lo que quiero decir es Colombia no es competitivo en su régimen fiscal. Segundo, es un sistema que no es elástico. Y por último, es un sistema que es regresivo, en la medida en que cuando hay precio bajo, y la lámina del doctor Lizarralde me cae muy bien, en donde ustedes veían que los impuestos subían, pero las ventas caían, con ese slide que presenta él, no yo, se puede demostrar claramente que estoy literalmente produciendo para pagar impuestos y regalías, no para mí. Un segundo tema muy importante del sistema Colombia es que Colombia tiende a financiarse sin remuneración anticipadamente mediante mecanismos de autorretención en la fuente. Esto es un tema muy delicado y muy nocivo en un momento de precios bajos, porque a diferencia de lo que puede suceder en otras economías, esa financiación no está reconociendo ni siquiera intereses a los petroleros, que están haciendo un esfuerzo importante de aproximadamente 1.5 del total de sus ventas en exportación. Esto, además de tener un efecto en la viabilidad de los proyectos, destruye valor. ¿Y por qué destruye valor? Todos esos proyectos del pasado que se fueron construyendo en la década del 2000, pues están viéndose en una situación de riesgo por la situación de caja tan compleja, en donde, a diferencia de cualquier acreedor normal, pues desafortunadamente con la DIAN en este material no hay mucho margen de negociación. Entonces, la primera reacción que uno observa en el mundo es que los países afrontan esta realidad de manera planificada o de manera no planificada. ¿Quiénes pueden manejar esta situación de manera planificada? Aquellos que monitorean, estudian y desde el punto de vista técnico están verificando los cambios y las situaciones que afectan la tributación petrolera en sus países. ¿Quiénes tienen más éxito que otros? Aquellos que tienen tributos basados en la utilidad. Aquellos que tienen tributos o un sistema como el de nosotros, más orientado a la regalía, les cuesta más reaccionar rápidamente frente a esos cambios. Frente a eso, lo que hemos observado es que los países están reaccionando con medidas contracíclicas. ¿Qué medidas contracíclicas? Con el otorgamiento de allowance para efectos de reducir los efectos del precio, pero también para incentivar que la inversión necesaria llegue
y que la exploración se mantenga en los niveles adecuados. En este momento en Colombia lo que estamos viendo también es que frente al punto de financiación sin remuneración en materia por la vía de las autorretenciones, estamos observando cómo una posición dinámica de parte del gobierno puede corregir una situación compleja, y no hacerlo puede llevar a que las compañías puedan entrar en cesación de pagos. Es importante decir que frente al apretón de flujo de caja, el gobierno y las normas tributarias son muy duras en el no pago de impuestos y retenciones. Yo les recuerdo que la tasa de remuneración por interés moratorio que se le tiene que pagar a la DIAN en el caso de que usted no pague la retención en la fuente es casi el 30%. Para presentar los números y las tendencias, utilizamos la siguiente metodología. Básicamente, hicimos una revisión de muchos regímenes en 50 países con distintos tipos de proyectos. Entonces vimos regímenes, el régimen onshore no convencional, aguas someras, aguas profundas y pues árticos, que aquí no tienen mucho interés en esta conferencia. Nuestro análisis se realizó utilizando el modelo económico del reconocido profesor Pedro Van Meurs en un acuerdo global de cooperación que tiene EY con esta persona. Y la información del costo utilizado para calcular el efecto Government Take fue realizada con información de las bases de datos de Wood Mackenzie. Los regímenes fiscales que analizamos tuvieron en cuenta precios de 100, 60, 55, 50, 45, 40. En Arabia Saudita me dijeron, Ricardo, después de 40 yo ya no quiero modelar, porque usted va a observar que todos los números le van a salir casi en rojo, pero igual lo modelamos en 30 para efectos de esta presentación. ¿Qué es importante ahorita en los números que voy a presentar? El color amarillo implica que por efectos de Government Take, esa jurisdicción está seriamente afectada, y los colores en un gris de tonalidad oscura tienen un 90-99% de ser afectados o ser altamente afectados. En la primera gráfica, en un precio de $60, cayendo un precio de $60, observamos que países como Colombia o proyectos de hidrocarburos onshore no convencionales, ya $60 no sería, ya sería significativamente afectado el proyecto en materia de Government Take porque superaría el 100%. Hay otros países que realmente son no convencionales por el lado de Rusia. En un escenario de $45 el barril, encontramos que los proyectos costa afuera de Colombia ya se verían afectados significativamente, y vemos cómo ya países de la región suramericana se empiezan a afectar. En un escenario de $40, ya los proyectos onshore se empiezan a ver afectados significativamente. Y en $30, como se dan cuenta, pues la mayoría del mapa está en rojo. Y está en rojo es porque económicamente, a nivel del costo de producción, pues el precio no daría para ni siquiera punto de equilibrio, o sea que ya no sería viable el proyecto. Para quien le gustan las cifras, aquí tenemos bastantes. ¿Qué podemos llamar la atención de esta primera gráfica? Si ustedes se dan cuenta, Colombia está acá, empezamos en $100 y vamos a 40, observan cómo tenemos un sistema netamente regresivo. En un precio alto pagamos un nivel de 65 y cuando caemos a 40 ya estamos al 100% de Government Take, o sea, prueba la lámina que estaba presentando el doctor Lizarralde en la presentación anterior. Eso es un sistema netamente regresivo. También de esta gráfica lo que podemos aprender es que no es fácil llegar a ser un sistema progresivo. En la teoría tributaria siempre se aplaude los sistemas progresivos, pero si ustedes observan esa gráfica, es difícil llegar a encontrar un sistema progresivo.
porque la combinación y la multiplicidad de tributos y pagos que hay combinados en un proyecto hacen que no sea fácil llegar a esa perfección o a ese nivel óptimo. Pocos países llegan a esa situación. En nuestro proyecto de aguas profundas, y aclarando que para efectos de Colombia se utiliza un costo de 25 con la información de Wood Mackenzie, encontramos que Colombia podría todavía sobrevivir ese tipo de proyectos. Y contrastando, por ejemplo, dos países interesantes donde quiero profundizar, que es México, utilizando los términos de la fase 1 borrador 2, en donde ya hay un incremento de la tasa interna de retorno para efectos del mecanismo de ajuste de 40, observamos que a $40 el barril ya el proyecto en México no sería viable. Y otro tema importante en rojo, no por lo malo, sino por hacerlo notar, ya que tenemos como país anfitrión al Reino Unido, es bien importante y bien interesante ver la situación de Reino Unido. Observen cómo siempre es 50%. O sea que es un sistema que, independiente del precio, el government take se mantiene neutro. ¿Qué significa que es neutro? Que no es ni progresivo ni regresivo. En esa medida, las decisiones de los inversionistas pueden verse menos afectadas en materia tributaria que en un sistema con las complejidades de los otros países. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el 50 es el régimen general, que consiste de un impuesto sobre la renta del 30% y un cargo suplementario al impuesto sobre la renta de 30%. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Sin embargo, ¿cómo reaccionó el Reino Unido en el último año? Dijo, no, yo además de eso voy a ofrecer un allowance a la inversión. Y ofreciendo ese allowance a la inversión, que aplica tanto para costa afuera como para costa adentro, permite que su government take sea mucho más competitivo en un escenario de precios de $50 para arriba. Como ven, a nivel de 45 ya no sería económicamente viable un proyecto en el Reino Unido, incluso con los beneficios que está ofreciendo ese país en este momento. En proyectos de aguas profundas también encontramos como después de $45 ya, digamos, un proyecto en Colombia no sería viable como lo había mostrado en el mapa anterior. Y en no convencionales, como ven, ya en un precio de 60 el government take sería superior al 100% y ya cayendo a 55 no sería viable el proyecto. Entonces, ¿cuál es la reacción que están teniendo los países? Los podemos ver en esta gráfica. Entonces, los que están en negro están teniendo una reacción positiva, los que están en rojo están teniendo una reacción negativa. En materia de reacción positiva, yo quiero empezar nuevamente por Reino Unido, en donde se hicieron los análisis a tiempo, existe una comisión permanente de estudios sobre el sistema y rápidamente pudo reaccionar para poder hacer los ajustes que eran necesarios. El cargo suplementario, que básicamente era el impuesto adicional, el impuesto sobre la renta del 30, era el 32, primero se bajó 2 puntos y a los 3 meses se bajó 10 puntos más, quedando de 32 en 20. Eso lo pudieron hacer en 3 meses. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema basado en la utilidad que les permite más rápida reacción que un sistema de regalías, entre otros. También se crea el allowance a la inversión, el beneficio a la inversión, en donde básicamente el Reino Unido va a otorgar 62.5% sobre la inversión realizada. Eso quiere decir que 62.5% de la inversión lo voy a tomar como una renta exenta en materia de mi impuesto suplementario. Y se incluye la exploración y los costos de evaluación de los proyectos, siempre y cuando pues, los proyectos lleguen a buen término. El Reino Unido quiso unificar la cantidad de beneficios que existían, los incentivos, porque eran bastantes, los simplificó y los unió en este gran allowance a la inversión,
pero mantuvo dos beneficios adicionales, que es el beneficio, el allowance por alta presión, alta temperatura de pozos, que lo llaman pues, HPHT, que básicamente ayuda a campos específicos offshore. Por lo que decíamos, sus particularidades obligan a que se tengan ese tipo de allowance. Y en materia de onshore, el 75% de la inversión de capital también tiene un allowance que se llama el PAD allowance. También observamos qué está haciendo México. Lo interesante de México es la forma como rápidamente pudo reaccionar a la respuesta de los inversionistas en sus rondas. Como ustedes saben, ellos salieron en una primera ronda en donde no les fue muy bien y eso es lo que se llama fase 1, yo lo llamo fase 1, etapa 1. En fase 1, etapa 2, rápidamente, que era en aguas someras, rápidamente lograron hacer cambios al borrador porque los inversionistas le manifestaron que los mecanismos de ajuste de rentabilidad a 15% no era algo que permitiera ir adelante con los proyectos con la situación actual. Ellos aumentaron a 25 y después aumentaron a 40 esa situación en esa ronda específica. Después en fase 1, etapa 3, onshore, hizo 3 cambios de borradores muy rápidamente para poder ajustar y poder ser competitivo en la asignación de sus áreas. Puede ser que no haya sido perfecto, pero lo que quiero mostrar de esta conferencia es la capacidad de reacción que tuvo el gobierno mexicano para afrontar un problema. En los otros países, básicamente lo que se observa son países que tienen una referencia a impuestos de exportación, que no es un sistema que tenga Colombia, y pues básicamente lo que han hecho es mejorar las condiciones en esos impuestos de exportación, que no vale la pena tocarlos acá. Es la forma como ellos han reaccionado para responder a las situaciones de precios altos. Sin embargo, lo interesante es ver que Rusia, a diferencia de todo el mundo, aumentó su carga impositiva. La razón es porque la dependencia petrolera, la renta petrolera que ellos tienen es muy alta y es la forma como ellos han considerado se debe atacar este momento. China básicamente tiene un sistema de windfall profit tax, de precios altos, y básicamente lo que hicieron fue corregir el precio base para efectos de entrar en este tipo de impuestos de precios altos de 65 a 65. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que se observa de este mapeo? Primero, los gobiernos están recibiendo una sacudida muy fuerte en materia fiscal con los cambios que han sucedido en los últimos 10 años. Esta situación está arrojando lecciones aprendidas y a otros les está recordando lecciones pasadas. Segundo, hay una presión del sector para revisar los términos fiscales. La revisión no solamente está en términos del monto del government take, sino en la tipología que permita al inversionista repagar su deuda dentro de los presupuestos proyectados. Para ellos es muy importante, dentro de su análisis económico, poder tener relativa certeza de llegar a cumplirlos. Situación que se hace no por medio del nivel, sino por medio de la tipología. Una tipología tipo utilidad es un poquito más cierta que un país que tiene un diseño que no es armónico como el de Colombia. Tercero, se observa una creciente competencia por la atracción de inversiones, como ustedes se pueden imaginar y ya lo saben, no voy a profundizar en eso. Cuarto, se encuentra la posibilidad de fortalecerse en las negociaciones con los estados por parte de los inversionistas, y esta es la situación que observamos de México, en donde lo clave fue la actitud receptiva, la actitud de escucha frente a situaciones reales, problemas reales y respuestas muy rápidas de parte del gobierno. Quinto, las nuevas licenciamientos y lanzamientos de ronda que están cursando por estos momentos pueden verse seriamente impactados por la incertidumbre del momento.
Sexto, es muy importante crear, mejorar los incentivos que pueda tener la jurisdicción para generar un efecto contracíclico. Esto es absolutamente necesario para la industria. No hacerlo puede generar el entorno actual a que los proyectos se vean afectados económicamente e incluso entren en cesación de pagos. Por ejemplo, ofrecer una allowance o un beneficio de inversión ayudaría, por ejemplo, a Colombia como un mecanismo contracíclico para detener la caída de la inversión y sobre todo la exploración. Segundo, los casos de estudio observados indican que el permanente estudio del régimen fiscal es una buena práctica para los países petroleros. Esto ayuda a pronosticar la necesidad de ajustes. Sin embargo, en aquellos países que siguen un formato de regalía, la inelasticidad del sistema es un factor que puede entorpecer esta buena práctica. Los modelos que siguen un formato de utilidad reaccionan más elásticamente. Tercero, suspender inmediatamente la financiación no remunerada, en otras palabras, las autorretenciones, es algo que es fundamental para la viabilidad de los proyectos actuales. Así como lo decía el doctor Lloreda, devolver el IVA, que es un derecho adquirido por parte de las compañías, es una necesidad imperiosa también. Y por último, de los puntos amarillos, como observan, es en la actual situación los gobiernos pueden resultar afrontando solicitudes de renegociación de términos por la entrada de cesación de pagos. En esa medida, en el cuadro gris, nos hacemos la pregunta, ¿nos dejará alguna enseñanza esta situación? ¿Podremos aprender la lección para asumir el debate necesario que se requiere para hacer un régimen fiscal sostenible y flexible que asegure la situación fiscal de los países? Como comentario final, simplemente quiero resaltar, quiero llamar la atención que en el reporte de la Comisión de Expertos que se emitió en diciembre del año pasado, ya se hizo una tímida solicitud, digo tímida no por lo importante, sino por el desarrollo que quedará de parte del gobierno, empezar a considerar la posibilidad de introducir nuevos sistemas más avanzados, como unos sistemas basados en la utilidad, para realizar ajustes a futuro en el sistema de regalías. Con esto último me despido, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Les reitero la invitación para que participen en nuestras redes sociales en el hashtag Colombia Genera. Les recordamos que mañana se realizará la rueda de negocios sobre eficiencia energética que lidera la UPME. De igual manera, habrá conferencias paralelas a la agenda académica sobre este tema. Vamos a pasar entonces al siguiente panel. Invito por favor al doctor Rodrigo Castellanos, gerente general de Erivex, quien es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y especialista en finanzas de la misma universidad. Invito también al doctor Alejandro de Roca, director de operaciones de Magnus Commodities España, y al doctor Felipe Gracia, director general de Magnus Commodities de España, quien es ingeniero informático de la Universidad de Mondragón y graduado en Management por la General Motors Institute de Flint. Les ruego unos minuticos mientras adaptamos nuestro escenario. Gracias. Recuerden que también tenemos acceso al Wi-Fi. Colombia Genera, la clave es Andy 2016.